Puta triada de mierda, acaben con todos. Vamos, por aquí. Los hijos de puta han descubierto nuestro refugio, esto va a ser un maldito problema. Ok, primero tenemos que despejar, que vienen más. Ya de mierda, ya se las verá cuando terminemos con esto. Ninguno más por acá. Uno está rodeando el refugio, cuidado. Muy bien, este era el último. ¿A dónde diablos vamos a mudarnos ahora? Es una pregunta bastante complicada de responder, sobre todo porque ni en la ciudad y ni el desierto y el campo son lugares seguros para nosotros. Espérenme un momento, Grey no está por ninguna parte. ¿Dónde diablos se ha ido? Estaba aquí justo antes de que viniesen estos chinos hijos de puta. Tengo que marcarlo. Ahora no, Baker, tengo que asegurarme de que mi hija se encuentre bien antes de empezar toda esta locura. Tengo que encontrar a Ciara. El cabrón me colgó, ¿qué mierda le está pasando? Max y Paul, entren al refugio para rescatar lo más fundamental, y Búho viene conmigo, no se tarden. Tenemos que alejarnos de aquí lo más rápido posible. Ok, Búho, nos alejaremos de aquí y vamos a parar en algún lado, aún tenemos que pensar en dónde diablos podemos refugiarnos ahora. No llevo más de 2 días aquí y ya hay problemas. ¿Qué diablos está pasando? Pues problemas con la triada, estuve a punto de asesinar a su líder, pero ya te contaré después. Ya hemos revisado suficiente, tenemos que largarnos de aquí antes de que lleguen más. Ok, pero ¿a dónde vamos? Hijos de puta. Han destruido el puto refugio. Ok, vámonos de aquí rápido, Paul. Ya no tenemos nada que rescatar aquí. Supongo que no tendremos de otra más que ir a pie por el desierto. Aún no tenemos la señal de Baker. Tenemos que esperar a que Baker y Búho se encuentren bien y que se hayan alejado lo más posible de acá. No podemos quedarnos aquí expuestos por mucho tiempo. Muy bien, te sigo. Me parece que aquí ya estamos medianamente a salvos. Tengo que hacerle una llamada a Max, tengo que asegurarme de que se encuentren bien. ¿Qué pasa, Baker? ¿Está todo bien por ahí? Sí, nos encontramos por aquí detrás de un establecimiento. ¿Cómo están ustedes? Pues ya hemos escapado del ex refugio a duras penas. Perfecto, te llamo luego.
Búho, desde ya necesito que te prepares para lo que se viene. ¿Se puede saber qué diablos es lo que acababa de pasar ahí? Pues básicamente una clase de venganza por el ataque que les hice hace no mucho, casi termino matando a su líder, pero por un descuido termino escapando. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo es que llegaron a tener una enemistad con esos chinos? ¿No están aliados con la OPD? Pues vamos a ver. Nuestra enemistad con la triada se dio desde incluso antes de que la OPD apareciera por la ciudad. No creo que hayas escuchado hablar de Hochos, pero él antes de morir se metió en un problema muy gordo con el entonces líder de la triada, Mao Yang. Y pues, pasaron un montón de cosas que nos llevaron a esto. Espero que te haya gustado la historia. Es una gran manera de resumir una enemistad entre dos organizaciones criminales, supongo. Y bueno, ahora tenemos que centrarnos en encontrar un refugio en algún lado, luego te cuento más detalles. Muy bien, tiene que ser aquí. Si de verdad están estos tipos haciendo el trato en secreto, me llevarán hasta Sierra. Nada interesante por este lado. Un momento. Claro que sí lo tenemos, pero espero que tengan el dinero que nos corresponde. No fue nada fácil conseguir estas armas de alto calibre. Tienen que ser estos tipos definitivamente. Tengo que acercarme un poco más. Los Santos saben cómo es Winston con sus contactos, no creas que nos van a engañar. Pues date cuenta que ahora no nos da la gana de engañarlos ahora que estamos a escondidas, no nos conviene a ninguno de los dos lados hacer un alboroto por aquí y llamar la atención de la policía. Ok, pues, ¿me muestran el dinero? Aquí lo tienen. Están transportando armas. No dudaré de que Winston está tramando algo grande. Ok, todo lo que han pedido se encuentre en esa furgoneta de al lado. Vayan con precaución por estas calles. Que se sepa que si cualquiera de nosotros hace de soplón, esto no va a acabar bien. Tengo que anotar todo esto. No vaya a ser que Sierra se esté a punto de meter en un conflicto muy gordo. Eso sí, Baker me tiene que estar buscando. Por el amor de Dios, Sierra, Winston te llevará así a la puta perdición. Tengo que detenerla de alguna forma. Muy bien, ¿se puede saber quién está coordinando todo este trato además de Winston? Pues, la señorita Gre también está supervisando todo este trato, que sepan que si... Tal y como me lo esperaba, tengo que seguir a esos tipos. Ella se encargará personalmente de ustedes junto a Winston. Ja, supongo que lo tendremos en cuenta. Ok, me podré esperar aquí. Espero que no se tarden mucho en salir. Maldita sea, como me las arreglaré ahora con Baker. Claramente pensará que lo he traicionado. Supongo que con la información que he recolectado ahora, supongo que me dará unos segundos para explicarme. Ni cagando creo que sea como Winston. Ok, ya tienen que estar saliendo. Tengo que seguirlo rápido. Vamos, vamos, no lo tengo que perder. Ok, ¿dónde mierda se habrá ido? Claramente se estarían yendo al sur. Perfecto, ahí están. Sierra, voy por ti. Tengo que despegarte de esa zorra de Winston.
Está bajando hacia la playa, aquí tiene que estar. Muy bien, hija. Supongo que es momento de ver qué es lo que haces realmente por la OPD. Me parece estar viendo a unas personas allí abajo, uno de ellos tiene que ser Ciara. Voy a suponer que ya vienes trayendo la mercancía en esa furgoneta. Claro que sí, reina, todo el armamento está ahí atrás. Para empezar, no me llames reina, nadie más que Winston me llama así. Segundo, supongo que te aseguraste de que nadie sospechoso te estaría siguiendo hasta acá, ¿no? No, señorita Gray, no me pareció haber visto a nadie sospechoso por detrás mientras conducía. Muy bien, entonces, ¿no proporcionaste ningún dato a esos tipos? Recuerda que si de alguna forma sueltan algún nombre o apellido importante aparte de Winston, tanto tú como yo sabemos bien cómo es ella cuando tiene que arreglar un daño colateral, como tú. Lo siento mucho, señorita Gray, pero en la reunión con los vendedores tuvimos que darles tu apellido, pero nada más que eso. ¿Cómo? ¿Son una bola de inútiles? Se supone que Winston les eligió a ustedes porque eran profesionales en esto, no unos putos idiotas andantes. Ahora me temo que no tengo otra opción más que avisarle de tu estupidez a Winston, claro, después de revisar la mercancía en la furgoneta. No creo que deje pasar por alto este error de tu parte. Pero, señorita Gray, ellos mismos pidieron información de más, además, los tipos eran unos putos paranoicos, perdimos mucho tiempo intentando calmar sus aguas. Ajá, y ahora por eso vas a tener que tú ver la forma de calmar a Winston. Por favor, admite que eres un imbécil y que la cagaste, por primera y probablemente última vez. Por favor, tiene que darme una oportunidad, le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Ya he escuchado un montón de veces esa súplica, y siempre termina en lo mismo, lo siento mucho, pero la decisión de Winston está muy sobre las tuyas o incluso las mías. Ahora, ya pasando por eso, voy a revisar el cargamento, espero que se encuentre en buen estado. Señorita Gray, le aseguro que después de esto voy a Por Dios, asegurarme de que... ya cállate de una puta vez. Me cago en sus putas existencias, ya se las harán con Winston luego. Ok, por lo menos parece que si trajeron la mercancía, supongo que es hora de transportarlo al escondite. Ok, parece que por lo menos han cumplido con traer la mercancía. Voy a llevarlo al escondite, pero no crean que voy a dejar pasar lo que han hecho en ese trato. Hasta luego, supongo. Eso era lo que tenía que faltar para arruinarme el puto día, putos incompetentes de mierda. Menos mal tengo a Winston para aliviarme los malditos problemas. Como sea, creo que voy a parar un par de kilómetros más adelante, necesito darme un respiro. Muy bien, te tengo que seguir rápido. Vamos, no la tengo que perder. Este es un buen lugar. Vaya día de mierda ha sido este.
Una buena vista al mar siempre me calma. Ya me pregunto yo, ¿para quién estará trabajando mi padre en estos momentos? Prácticamente nunca me dice nada, siempre se ha dedicado a mentirme, qué puta mierda. De todas formas, no pienso volver a verme con él. Ha bajado por aquí, es momento de detenerte, Ciara. Desearía que las cosas con mi padre fuesen distintas y que mi madre de alguna forma estuviese conmigo, a mi lado. Un momento. ¿Quién mierda eres? Espera un momento. ¿Padre? Sí, hija, soy yo. Tienes que escucharme. Ya te dije en esa llamada que ya no soy tu hija, no me llames más así. Además, ¿cómo diablos me has encontrado? Eso no importa ahora, de verdad tienes que escucharme, Ciara. ¿De verdad crees que voy a escuchar tus estupideces luego de lo que me has dicho aquella vez? Puto lesbofóbico de mierda, no debí de haberte dicho que me interesaba Stacy. Ciara, de verdad que entiendo que lo que hice en ese momento estuvo mal, estaba bastante afectado por el hecho de que tu madre nos había abandonado, no podía aguantar la frustración. Así. Pues eso no justifica el hecho de que me hayas mandado a la mierda solo porque me interesaba otra chica. ¿Crees que tu caso hubiese sido distinto si fuese lo contrario? Ciara, créeme que las personas cambian con el tiempo. Sé que mi pensamiento en ese entonces no estaba bien, ahora ya aprendí de mi lección, debí de haberte dejado salir con Stacy. Pues déjame decirte que ya no es posible. Tuve la oportunidad para salir con Stacy, y por tu culpa no fue posible y ahora se encuentra lejos del país, me has arruinado la vida. Madre me abandona, tú que eres el único familiar que me queda, me engañas y desechas como un perro, y ahora estoy aquí, trabajando para una organización criminal, con mi jefa como la única persona que de verdad me entiende. ¿Sabes que Winston no es como de verdad crees, Ciara? Ella es incluso peor que cualquier otra persona delictiva en este mundo, te terminará abandonando cruelmente y no podrás evitar eso. Vas a terminar como todas las personas que manipulo, o incluso peor. Ah, ¿con que ahora quieres despegarme de Winston? Para empezar, ella entiende perfectamente mis problemas, me trata incluso mejor que tú, y lo más importante, me acompaña en todo momento. Esta vez no me arruinarás más de lo que ya has hecho. Por favor, Ciara, despierta de una vez, Winston te está manipulando para usarte para su propio beneficio, es así con absolutamente todas las personas con quien trabaja, y tú no serás la excepción. No vas a hacerme esto de nuevo, después de tanto rechazo he encontrado mi lugar en el mundo, y no me vas a quitar de ahí, tengo un montón de cosas por hacer lejos de ti. Ciara, no tienes que hacer esto. Tienes que darme una oportunidad y aceptar mi petición, Winston te traicionará. Lo siento, pero ya se acabó, no puedo dejar que me persigas más, hasta nunca. No, espera. No puedo creer que haya hecho esto. Tengo que largarme de aquí. Ya no puedo más con esto. ¿Me estás diciendo que este lugar es lo suficientemente adecuado para instalar todo aquí, en medio de la ciudad? El refugio está bastante escondido como para que alguien nos pille de casualidad, te aseguro que es un buen lugar. Ver para creer. Pero qué tráfico de mierda, básicamente una de las tantas desventajas de vivir en Los Santos. ¿Y ustedes de todos los problemas que han tenido en el pasado nunca se les ocurrió moverse de ciudad?
Tuvimos bastantes oportunidades, de hecho en su momento Hochos tenía bastantes contactos con algunas organizaciones clandestinas en Vice City y en Liberty City, es algo que un ex compañero le insistía demasiado, pero como Hochos confía mucho en sí mismo decidió dejar eso en segundo plano. Y pues ahora estamos aquí, con todo el departamento de policía y a la OPD pisándonos los talones. Si tan solo Hochos hubiese escuchado a ese ex compañero, supongo que las cosas habrían sido distintas. Sí, bueno, ese ex compañero resultó ser un hijo de puta y terminó traicionándonos, así que no te hagas tantas ilusiones. Ahora vamos a ese refugio que me marcaste, sígueme, que tenemos que ir con mucho cuidado. Pero no vayas tan rápido, cabrón. Se supone que ese refugio queda entrando en un sótano, ¿no? Sí, que yo recuerde se encuentra a una calle más adelante, de hecho, queda prácticamente al lado de un departamento donde se supone que hubo un homicidio de una pareja. Así. Entonces creo que ya tengo una idea de a qué lugar te refieres. Ok, ya estamos llegando al lugar. Sí, definitivamente es este lugar, supongo que funcionará. Así que bien, ¿cómo conocías este lugar? Pues, mi ex jefe solía venir aquí muy seguidamente para comprar mercancía ilegal, el tipo era un puto drogadicto, así que de ahí me di cuenta que este lugar es bastante bueno para esconderse, de hecho hay una entrada a un club a la izquierda. Muy bien. Aún es demasiado pronto para decir que eres un puto genio, pero tengo que decir que aquí lo has pensado muy bien. Tengo que mandarles la ubicación a Max y Paul. Es un placer, supongo. Ok, Max y Paul ya tienen que estar recibiendo la ubicación. Supongo que deberías entrar al club para ver si está todo ok, yo iré a revisar algo. No hay problema, te avisaré. Este tejado parece ser que nos puede ser bastante útil. Vaya vaya, qué hermosa vista a la ciudad tenemos aquí. Como sea, a esperar. Baker ya nos mandó la ubicación del nuevo refugio, ¿crees que vaya a funcionarnos mejor que la del desierto? No lo sé, pero el hecho de que esté en la ciudad me da a entender que esta vez tendremos que ser mucho más cautelosos con lo que estamos haciendo. Según lo que me ha mandado Baker, el lugar queda en un callejón de Vespucci Beach, espero que ese callejón esté lo suficientemente escondido como para que nadie se dé cuenta de nuestra presencia. Bueno, por ahora solo nos queda confiar en Baker, de todas formas no quedan otros lugares seguros en ninguna parte. Por cierto, ¿dónde has mandado dejar todas las cosas importantes del viejo refugio? Pues, le solicité a Charlie que trasladase todo hacia Sandy Shores, ahora mismo tiene que estar esperando a que le mande la ubicación de este nuevo refugio. Eso sí, tengo mucha suerte de haber rescatado a tiempo esa chaqueta que tanto le gusta usar, si no se hubiera hecho cenizas y probablemente Baker lloraría por ella. Ja, siempre supe que eres demasiado atento a los detalles. Así, ¿cuánto falta para llegar? Prácticamente nada. Ok, según la ubicación de Baker, es justo aquí. ¿Es ese callejón de allá adelante? Pues para mí no se ve tan mal. Es justo aquí, y mira que sí que no es tan mal lugar. Pienso lo mismo, pero ¿dónde se supone que está Baker y Boo? Tienen que estar dentro del club que se encuentra justo al lado mío, igual me ha dicho que nos tiene que decir algo importante. Sí, todo lo que pasó esta noche fue devastador. Baker tiene que estar bastante frustrado por todo esto. Es normal. Ahora supongo que tenemos que ir entrando al club, Baker nos tiene que estar esperando. Así que aquí estamos todos de nuevo. Pues,
La verdad no puedo negar que estoy bastante decepcionado por todo lo que pasó esta noche, toda la operación se ha ido a la mierda por culpa del hijo de puta de Julián, de verdad pude haberle pegado un tiro en ese club de campo, pero no se preocupen ustedes, que no fue culpa suya, fue culpa mía por haber desperdiciado la mejor oportunidad del mundo. Ah, y en cuanto a lo de Gray, ya me encargaré personalmente de buscar a ese cabrón, que nos ha abandonado y dejado a nuestra suerte contra la tríada, no sé precisamente por qué hizo tal barbaridad. Recuerdo aquel momento después de nuestro ataque al Arcadius Center cuando le advertí de lo que le haría yo a las ratas si se le ocurre traicionarnos, supongo que Gray tendrá bastante claro eso después de habernos abandonado. No sé si su hija tendrá algo que ver con todo esto, pero si es así, lamentablemente tendré que hacer las cosas por las malas. Cuando lo encuentre, ojalá no espere que le vaya a pagar otra vez tras lo que hizo, ya se las va a ver. En fin, por mi parte, tenemos muchas cosas que hacer, algunos de los nuestros me han dicho que la OPD ya están haciendo movimientos por el desierto y la ciudad y que estarán pasando por diversos puntos de la ciudad, es momento de investigar y ver si encontramos algo que nos podría ser de utilidad. Ya veremos qué podemos encontrar por ahí, ustedes por su parte, sepárense y si encuentran algo interesante, me avisan. Qué bien, otro día de trabajo. Veamos con qué bobadas nos vienen los reporteros de la radio de Whistle News esta vez. Aún no se han recibido noticias de parte de la jefa de policía de Los Santos, Clara Montenegro, acerca de los avances en la investigación policial en el Arcadius Center tras el masivo tiroteo de hace unos días. ¿Qué se puede decir al respecto, Citra? No tenemos muchos detalles al respecto, solo tenemos las investigaciones hasta ahora reveladas oficialmente. Ya veo que voy a tener que extender aún más la investigación. Te tengo, zorra desquiciada. Espero que ruegues por tu vida aquí y ahora. No creo que seas tan dura como lo demuestras en la puta radio, ¿eh? No puede ser. Supongo que has escuchado mi audio, pero te conozco muy bien, así que te lo voy a repetir. Si sigues fastidiándome cada vez que estamos en nuestros asuntos, te juro que te voy a encontrar, y con eso te ataré para proceder a destriparte muy lentamente y luego te arrancaré la puta yugular para hacértela comer y por último matarte y vender todos tus órganos al mercado negro. ¿Te quedó claro? Jamás. Estúpida. Es momento de cumplir con mi advertencia. Vas a morir muy dolorosamente. No, espera, no me mates, podemos hacer un trato. ¿Así? ¿Cómo crees que voy a confiar en ti? Una puta oficial de policía corrupta. No, escúchame, te juro que si me dejas vivir, te ayudaré con todo lo que necesites, incluso a encontrar a ese cabrón de Baker, usaré a todas las fuerzas policiales a tu voluntad. De paso, también voy a cancelar el patrullaje en el Arcadius Center y te dejaré vía libre para apoderarte de ellas de nuevo. Sé que tienes una disputa con Jazz por eso. Suena bastante alentador. Ok, desde ahora eres mi marioneta. No, por favor. Espero que le haya quedado bien claro el puto mensaje. Desde ahora todo el departamento de policía trabajará para mí. Tengo que salir de aquí antes de que alguien me vea. Gente, vengo con muy buenas noticias, pero antes voy a cambiarme y ya les contaré. No puedo creer que Winston me haya encontrado. Dios, me duele la puta cabeza.
Como sea, voy a tener que ingeniármelas ahora con el oficial Connors sobre el abandono de la investigación del Arcadius Center. De paso tendré que averiguar más sobre Jazz. Buen día. Voy a necesitar que el oficial Connors venga conmigo a la oficina. ¿Qué es lo que ocurre, Clara? Escucha, creo que ya va siendo momento de anunciar al público el fin del patrullaje en el Arcadius Center. Ya hemos investigado lo suficiente como para poder dar una conclusión. Evidentemente sabemos que fueron los imbéciles de Jazz los que efectuaron todo el tiroteo. ¿Pero y qué hay de la OPD? Está claro que ellos hasta el momento del tiroteo han estado ocupando las oficinas y con Winston libre aún tienen que estar los problemas por ahí afuera. Ya me encargaré yo de encontrar a Winston y a toda su organización con la ayuda de varios sheriffs del condado de Blaine. Por nuestra parte vamos a tener que aumentar muy considerablemente la seguridad del edificio y dejaremos vigente a las empresas que podrán operar en los edificios luego de la investigación. Ok, ¿y cuáles vendrían a ser las empresas que tomaran lugar en las oficinas? Ya tengo a varias en mente, de hecho ya hay una que está solicitando un puesto en una de ellas, y no te preocupes, no se trata de ninguna organización ilegal. Vamos, tenemos que ir al edificio a aclarar las cosas. Pero Clara, ¿estás segura de que esto va a ser buena idea? Apenas se la OPD se enteren de que abandonamos investigación en las oficinas, se van a alzar con todo. Tú solo confía en mí. Eso sí, no tenemos que dar ninguna información al público sobre la empresa que operara en el edificio o estarán en la mira de Winston y Baker. Además tenemos que tomar en consideración aumentar bastante la seguridad del edificio y sus alrededores, así ya ni ninguna organización criminal se acercaran a ellas. No creo que funcione, pero voy a confiar en tus palabras de que vas a ir a secas a por Baker y Winston, porque si no, no vamos a llegar a nada con todo esto. Calma, que todo va a estar bien. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir a la prensa, Clara, que no va a ser la primera vez que has dicho cosas polémicas por televisión. Jesús, Connors, que ya tengo bastante claro lo estúpida que es la gente por internet. A día de hoy dices algo lógico y ya te caen millones de hilos en Life Invader. Imagínate la cantidad de imbéciles que tuve que bloquear en mi perfil. Lo entiendo, pero ya no sigas diciendo cosas que te arruinan tu imagen como la jefa de policía de Los Santos. No te conviene o te destituirán. Ya cálmate de una vez, Connors. Que sea la jefa de policía de la ciudad no significa que no conozca mis límites, así que ya deja de darme consejos inútiles. Ah, y ya estamos llegando al Arcadius Center, así que ponte formal. Quédate aquí adentro un momento, tengo que hablar con el oficial Hernández. Oficial Montenegro, qué sorpresa que haya venido hasta aquí hoy. Buenas tardes, oficial Hernández. Hoy vengo a dar un aviso muy importante con el oficial Connors que está ahí en mi vehículo. No pasa nada, puede pasar. Muy bien, Connors, que sepas que no estás autorizado a dar información sobre la nueva empresa a los investigadores y mucho menos a los reporteros, así que piensa bien lo que vas a decir por la televisión después de mi anuncio. Ok, pero te aviso que los medios van a estar locos preguntando por los resultados de su investigación. Parece que los investigadores aún se encuentran en esta oficina. ¿Qué piensas hacer con ellos? Pues les voy a pedir amablemente que abandonen la oficina, no es tan difícil. Tú solo espérame aquí y verás la magia. Jefa de policía de Los Santos, les tengo un aviso muy importante. Van a abandonar la investigación a partir de hoy. Soy Cynthia y estamos aquí en vivo en el Arcadius Center, ya que la jefa de policía de Los Santos va a dar un anuncio importante. Escuchen. Muy buenas tardes a todos. Como ya se habrán dado cuenta, estamos aquí en el tan famoso edificio donde ha ocurrido un evento catastrófico para todos los ciudadanos de esta ciudad.
Pues, después de bastantes investigaciones al respecto de los responsables del masivo tiroteo del otro día, los cuales está más que claro que las organizaciones criminales Jazz y OPD están involucrados con todo esto, finalmente tomamos la decisión de terminar la investigación, debido a que ya no hay más cosas que investigar aquí. Sin embargo, seguirá vigente la búsqueda hacia estas dos grandes organizaciones criminales, encabezados por los terroristas John Baker y Sarah Winston. Estamos trabajando muy duro por encontrar a estos dos responsables de millones de tragedias en la ciudad de Los Santos y el estado de Blaine Country. Ya estamos trabajando en conjunto con varios sheriffs del condado para dar con los criminales. En cuanto al edificio, ya tenemos a una empresa que retomará acciones aquí, las cuales no podemos dar información al respecto por motivos de seguridad. Básicamente es esto lo que les tenía que decir. Les juro que estamos trabajando muy duro por mantener las calles de Los Santos seguras y protegeremos a todos nuestros ciudadanos cueste lo que cueste. Gracias por su atención. Estas fueron las palabras de la jefa de policía de Los Santos. Ya está hecho. Connors, encárgate luego de ir a atender a los reporteros por si tienen preguntas al respecto, pero recuerda lo que te dije. Ya está hecho. Sí, ya no hay vuelta atrás. Winston, tienes vía libre. Ok, lo que está ocurriendo en el Arcadius Center es muy sospechoso. Esta tiene que ser mi oportunidad. Gaweos y Winston tiene que ver con todo esto. Si no, creo que todo será más complicado de lo esperado. Muy bien, es momento de seguir negociando con la OPD. Tengo que encontrar a Baker cueste lo que cueste. Jefe, ¿va hacia un lado? Tengo que averiguar más sobre lo que acaba de hacer Montenegro en el Arcadius Center. Tengo el presentimiento de que Winston tiene algo que ver con esto. ¿Y si tiene que ver con Cass? En caso de que sean ellos, creo que estamos un poco jodidos. Pues eso es lo que me temo que podría pasar. Por eso voy a averiguar. Necesito que solicites a varios hombres para deambular por ahí, que esto se está poniendo interesante. Necesito que te quedes aquí, yo volveré en unas horas. Lo logré. Una vez más. Selene, ¿cuánto tiempo sin verte ahí sentada? ¿Qué tal, señora Winston? Ahora sí es momento de continuar con la guerra de verdad. Baker no se esperará nada de esto. Buen día, Los Santos. ¿Me extrañaban?
La verdad es un verdadero placer volver a estar aquí. Fue bastante fácil debido a la estupidez de Montenegro. Ahora tenemos al Departamento de Policía de los Santos bajo nuestras órdenes, y también a la tríada gracias a Julián. Básicamente ya se está con la espada contra la pared a partir de aquí. Ah, y esto no se los he aclarado antes, básicamente porque lo he estado pensando bastante después de todo lo que ocurrió. El oro ya no es mi prioridad, mi verdadera prioridad ahora está en ver a Baker y a toda su organización bajo tierra, y no descansaré hasta cumplir con ese objetivo. Los voy a atormentar durante el poco tiempo que les queda. Además, al parecer tenemos a otro problema mucho más grande con lo que lidiar. Los 3 agentes que mandé para investigar a Hochos han muerto, así que eso ya me deja claro una cosa. Hochos ha sobrevivido a mi trampa, no sé cómo, pero está vivo. Así que, a decir verdad, voy a buscarlo y me encargaré muy personalmente de él. Tiene que estar por alguna parte de la ciudad, escondiéndose como una rata de alcantarilla, y ustedes también van a ayudarme en esta búsqueda. Saben muy perfectamente que Hochos es muy bueno en este tipo de juegos, y para nada voy a permitir que nos siga dando problemas. Lo mataré, y luego tendré su cabeza como trofeo en esta misma oficina, para demostrar quién manda en esta puta ciudad. Y la verdad, tengo los juguetes necesarios para darle pelea. Con este revólver pesado va a ser más que suficiente. ¿A poco no es hermoso? Y bien, tengo informantes de ahí afuera que han estado siguiendo sus pasos en la playa donde encontraron esos cuerpos, y creo que ya tenemos una idea de dónde podría estar y qué podría estar haciendo. En cuanto a Baker y sus macarras, tengo algo muy especial preparado para él, y seguro que no se lo va a esperar. Eso es todo por hoy. Los quiero ver a todos hacer su labor a partir de hoy, que la guerra aún no termina. ¿Dónde diablos estoy? Me duele la puta cabeza. Espera un momento, ¿quién mierda es esta persona? Al fin has despertado. Es momento de cortarte en pedazos y luego cocinar tu carne fresca para compartirla con mis compañeros. ¿Qué mierda ha dicho? Como sea, tengo que salir de aquí rápido. ¿Quién mierda eres tú y por qué estoy aquí? No es importante. Prepárate para ser comida para mi gente. Absolutamente no. Has elegido a la persona equivocada, cabrón. Parece ser que hay otro tipo más por ahí. Vaya cosas me han llevado hasta acá. Muere. Ok, no tiene que haber nadie más por aquí, tiene que haber una lancha por algún lado. Mierda, no pillo ninguna y no estoy en las mejores condiciones para nadar. Perfecto, algo de suerte tenía que tener. Creo que arribaré en Sandy Shores, no creo que nadie me pueda encontrar por ahí por el momento. Maldita sea, Ciara. Estás cavando tu propia tumba, yo ya no sé qué hacer al respecto. Creo que no tengo de otra que pedirle ayuda a Baker, aunque ahora mismo me querrá ver muerto por dejarlos contra la tríada. Pero ya lo conozco bien, sabrá darme una segunda oportunidad para poder explicarme. Ok, tengo que encontrar algún lugar por aquí donde esconderme antes de que sea de noche, aún me queda tiempo. Parece ser que hay un hotel abandonado por aquí, aunque necesito sentarme en algún lado cerca, estoy para la mierda. De verdad no puedo creer que Ciara me haya hecho esto, no quiere darse cuenta de nada, vive en una puta fantasía con Winston.
Mierda. ¿Qué puedo hacer? Ciara, no tienes que caer en su puto engaño. Tengo que pedirle ayuda a Baker. Si no, todo terminará bastante mal para Ciara y probablemente hasta para mí. Ciara quiere aprender en base a las consecuencias, y esas consecuencias probablemente no sería otra más que la muerte. Si tan solo no hubiese tenido esa maldita discusión con mi esposa y me hubiese moderado con mis palabras, nada de esto hubiera pasado, de verdad la he cagado a lo grande. Y ahora por eso estoy aquí, sin compañía y con una hija trabajando para una loca que nada más la usa para su propio beneficio. Pero ya fue, no se puede volver al pasado. Ahora tengo que encontrar la forma de sobrevivir y de alejar a Ciara de la ópede. Si Baker no me ayuda en esto, me tendré que joder y hacer todo por mi cuenta, donde probablemente terminaré muerto tarde o temprano. Supongo que intentarlo será lo último que podría hacer por Ciara, ojalá ella no tuviese que sufrir con todo lo que le vendrá encima. Ahora tengo que contactar a Baker, supongo que mandarle las coordenadas de mi ubicación será más que suficiente para atraerlo, solo espero que no mande a varios de sus hombres armados en su lugar. Un momento, ¿quién me habrá mandado mensaje? ¿Qué? Gray me acaba de mandar unas coordenadas. Ya me pregunto si me querrá tender una trampa o si quiere ofrecerme unas lindas disculpas. Sea cual sea la posibilidad, supongo que iré hasta allá con los chicos a ver qué otra estupidez se quiere mandar. Max, búho. Gray me acaba de mandar unas coordenadas a mi teléfono, supongo que tendremos que ir a investigar a ver qué quiere. ¿Estás seguro de ir a investigar? Podría también querer tendernos una trampa. Habrá que ver, las coordenadas indicaban a un hotel en Sandy Shores, así que yo creo que tendremos que coordinarnos por si acaso se trata de una trampa. Por cierto, nuestros informantes han captado algo nuevo por la ciudad. Eso es algo que tenía que decirte. Ok, cuéntamelo abajo. Pues, uno de nuestros informantes ha recibido una señal en un edificio de Longbank en Little Seoul. Aseguró haber visto a dos hombres de traje deambular por el lugar. Supongo que si vamos a echar un vistazo tendremos que tener mucho cuidado. Vale, las coordenadas apuntan a este lugar, y parece ser que el hotel parece no haber sido habitado por más de 20 años, no me da buena espina. ¿Qué te parece si yo y Búho nos quedamos por aquí afuera vigilando por si algo sospechoso ocurre y tú te encargas de entrar por si se encuentra Gray dentro? Pues yo creo que sí sería buena idea. Ok, pues lo haremos así. Carguen sus armas y estén atentos a cualquier actividad sospechosa cerca del lugar. Si ven a un chino con ropa horrible, disparan. Si ven a hombres super formales con pintas de sicario, disparan. Y si ven a un oficial de policía con mirada fea, también disparan. Sí, pues, ya lo tenemos bastante claro. ¿Cuánto crees que vayas a tardar? Conociendo a Gray, creo que esto va a tomar unos cuantos minutos. Espérenme aquí. ¿Con qué aquí estás? Espero que tenga una buena razón para no acribillarlo aquí mismo. Vaya Gray, ¿con qué aquí has quedado conmigo luego de habernos abandonado a mí y a la banda en mi viejo refugio? Baker, por favor, no tienes que ponerte así, puedo explicarlo. ¿No tienes a alguien de la OPD esperando a matarme por aquí cerca? Quizás tu hija Ciara. O hasta Winston, que es muy buena manipulando a personas como tú. Sea quien sea el que te estará usando como distracción, creo que lamentablemente tendré que apretar el gatillo. No te estoy tendiendo ninguna trampa, Baker, estoy yo solo aquí esperando a que me des una oportunidad para explicarme. De verdad que no tenía otra opción, tenía que hacerlo por mi hija, que se está aferrando demasiado a Winston y que terminara traicionándolo. Ok.
Pues para eso mejor lamentate de haberla cagado como padre y no haberle dado un mejor futuro a tu hija, y mira que yo he intentado ayudarte en el asunto, pero siempre te haces el durito y siempre te niegas a contarme, y más encima nos traicionas. Baker, te he llamado aquí más que nada porque necesito de tu ayuda de verdad, solo tú eres capaz de ayudarme con este problema, ya te conozco y sé que no eres un hijo de puta como todos los demás, lo lamento por ser un poco cabrón contigo. Con que ahora sí necesitas de mi ayuda. Pues vamos a ver. Tampoco creas que soy tan viejo como para entender con totalidad tus problemas de mediana edad, apenas tengo 35 años, pero algo muy grave debió de haber pasado entre tú y tu hija como para que hayan terminado así y que ella se terminase uniendo a la OPD. Pero voy a suponer que esa misma actitud que tomas conmigo te ha conducido hasta esta situación con tu hija, lo cual no me extrañaría, sin ofender. Si tan solo tuvieses alguna familia me entenderías muy perfectamente. Ok pues. Esto no se lo he contado nunca a nadie, ni siquiera a Jochos. Pero antes de meterme a esta vida hace unos 10 años, tuve una hija con una mujer que me da bastante cosa recordar y hablar al respecto. Pero como sea, yendo al grano, cuando me empecé a meter más de lleno a los negocios ilegales, mi exmujer simplemente se fue junto a mi hija, me dejaron totalmente solo y desde ese momento he tenido un vacío bastante grande que duró un buen tiempo hasta que conocí a Jochos, el cual me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Pero aparte de eso, también tengo a mi hermana, que se terminó metiendo de lleno al negocio de los casinos, aunque nunca me he contactado mucho con ella, y parece ser que le va bastante bien. Con todo esto que te conté, solo quiero que entiendas que no eres el único que ha experimentado esa situación. Vaya. Pues. No sabría qué decirte al respecto. Bueno. En el fondo es un buen tipo. Ya está terminado. Vámonos de aquí. ¿Y qué hay de Grey? Pues. Supongo que en esta vida hay que aprender a dar a veces una segunda oportunidad. Ahora tenemos que ocuparnos de la señal que mencionó Max. Aún tenemos mucho trabajo que hacer sobre la OPD. Ok pues, te mandaré la ubicación a tu teléfono. El viaje va a ser largo, otra vez. Por lo menos así vamos a tener más tiempo para planificar. Por cierto, ¿saben algo de Paul? Paul prácticamente está en Los Santos buscando señales de la OPD, de hecho él ayudó a seguir la señal en ese edificio. Muy bien, pues ya vamos partiendo al lugar. ¿Nadie por acá? Ok, tengo vía libre para robar los datos. Veamos si funciona este jodido patrón, tiene que soltarme algún resultado. Malware detectado. ¿Pero qué diablos le pasa a esta cosa? Me cago en todo. Reproduciendo archivo de video. Me ha tomado mucho tiempo encontrarte. Y la verdad, me tienes bastante sorprendida, ya que has sobrevivido a uno de mis ataques más letales. Y ahora mismo te estarás preguntando, ¿quién demonios soy yo? Pues ya verás. ¿Qué tal, Josh Walker? O quizás debería llamarte Jochos. Es todo un placer para mí presentarme. Mi nombre es Sarah Winston, y alguna vez trabajé como capitana de la mafia de Volkov, apellido el cual te sonará muy familiar, sobre todo porque tú has sido el inminente asesino de mi ex jefe, claro, con la colaboración de otros de tus amiguitos. Quizás nunca hayas oído de mí en el pasado, pero yo sí que he oído bastantes cosas de ti. Has pasado por varios problemas en el desierto, has atracado grandes bancos, matas al mafioso más poderoso del país, has formado una poderosa organización tú solo, uno de los tuyos te traiciona para luego salir ileso, haces desaparecer a una empresa militar multimillonaria, y lo más impresionante, has engañado a la muerte. No niego que estoy bastante sorprendida por todo eso. Pero entonces, ¿a qué punto quiero llegar con este mensaje? Sencillo.
para darte a entender que tu bonito imperio criminal ha caído, y que ahora yo estoy al mando para acabar con tu vida, y que no me cansaré de perseguirte hasta ver tu tumba en medio de una gran tormenta. Voy a hacer eso que mi ex jefe no pudo hacer, ni con millones de los suyos protegiéndolo. Te atraparé y tendré tu cabeza como un bonito adorno en el estándar de esta oficina, que vaya que también te será muy familiar. Era tuyo antes, ¿no? Sea lo que sea. Que sepas que ahora mismo tienen que estar viniendo aquí varios de nuestros hombres, armados hasta los dientes, muy capaces de morir por vengar a su querido ex jefe, así que la verdad veo muy poco probable que puedas salir ileso de esta. Fue un gusto haberte tenido como mi rival potencial junto a Baker, el cual también le llegara la hora. Y recuerda, ahora o nunca, tú decides. Activando destrucción de bombas. Pero qué mierda. Tengo que salir cagando de aquí rápido. Perfecto, me tenían que descubrir tarde o temprano. Ahora solo tengo que resistir. Estos tipos sí que vienen en serio, esa Winston no mentía. Y ahora vienen más. Despejado, ahora tengo que correr a mi puto escondite. Ok Max, antes de acercarnos a ese edificio, supongo que Paul se encargó de perseguir a esos tipos que venían saliendo de ahí. Sí, me dijo que los ha perseguido junto a Nathan, también que los dos hombres se subieron a un coche y partieron hacia las afueras de la ciudad, más o menos saliendo por Murrieta High, pero los perdieron de vista y tuvieron que regresar al club. Murrieta High. Tiene sentido, ya que ese lugar es como una mina de oro para transportar mercancía ilegal hacia afuera de la ciudad. Aún así no me fío mucho, ya que también se puede tratar de un cebo. Ya me encargaré yo de investigar esa área, que no dudo que igual podría haber algún rastro de la OPD por ahí cerca. Pero primero tenemos que ver qué han dejado en ese edificio. Muy bien, entonces, Paul, Búho y tú se harán cargo de investigar Murrieta Hike. Después de esto, yo ya tengo un plan. Este es el Longbank. Nos estacionaremos por aquí al lado ya que no veo a mucha gente por ahí. Ya estamos. Recuerden tener mucho cuidado por aquí, que nos pueden estar preparando cualquier sorpresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí exactamente? Pues primero que nada vamos a deambular un poco por el patio para ver si encontramos algo interesante. Podríamos también entrar al edificio, pero va a estar complicado ya que tienen cámaras de seguridad puestas y nos pueden reconocer de primeras, así que no es opción viable. Pónganse a buscar, cualquier cosa rara me llaman. Pues no parece haber nada raro por este lado, no habrán entrado al edificio. Baker, ven aquí, parece que hay algo raro en estos jarrones. Déjame ver. No parece ser nada raro. Creo que deberías de revisar en el otro jarrón. Un momento, aquí hay un audífono.
Y no es de los normales, son como las que usa Grey. Espera. ¿Qué mierda le pasa a esta cosa? ¿Qué tal, Baker? ¿Reconoces esta voz? ¿Qué mierda? Eres tú. Correcto, la verdad ha sido bastante fácil predecir tus próximos movimientos, sobre todo porque ya están lo suficientemente jodidos como para que pudiesen sobrevivir mucho tiempo aquí. Pero como sea, tengo que preguntarte una cosa, ¿alguna vez has experimentado lo que es estar en una guerra de verdad? Date cuenta que ya he estado en muchos escenarios similares a una guerra antes, así que no le veo mucho sentido que me preguntes eso. Pues bien, déjame decirte que estás a punto de presenciar lo que es estar en una guerra de verdad. Ahora que te he pillado, te perseguiré hasta que ya no puedas más y finalmente verte junto a tus compañeritos ser arrojados a un precipicio donde nadie los va a encontrar nunca jamás. Con lo que estoy por hacer ahora, no creo que te sea fácil salir vivo, aunque Montenegro a veces sea una estúpida comandando tropas. Pero en fin, supongo que es momento de despedirnos. Nos veremos en el infierno, hijo de puta. Me cago en todo. John Baker, está usted arrestado por órdenes de Montenegro, por favor no se resista. Su puta madre que me voy a entregar. ¿Dónde mierda se han ido Max y Boo? Me cago en la puta, el audífono se me ha destruido. Tengo que ir por el auto. Lo que tenía que puto faltar. Ya te las verás algún día conmigo, Winston, hija de puta.
Tiene que haber un puto vehículo estacionado por aquí. Perfecto. El túnel, aquí vamos. Ok. Momento de atravesar toda la alcantarilla de esta ciudad a Cle. Ya no oigo sirenas arriba, creo que ya habrán abandonado persecución. Lo importante es que sigo vivo, pero también ahora tengo que ponerme serio con el puto plan, para acabar de una maldita vez con Winston y la OPD, esto no se va a quedar así. No tengo la más mínima idea de qué les habrá pasado a Max y Boo que prácticamente desaparecieron, lo tendré que averiguar saliendo de aquí. Espero que no les haya pasado nada malo. Y ya veo que tendré que salir de aquí lo más rápido posible, que la policía va a inspeccionar todo el túnel dentro de poco, y la poca señal que hay aquí abajo no me ayuda en nada. En fin, todo lo que importa ahora es acabar con Winston de una puta vez, ya se las verá conmigo muy pronto. Hace mucho que no veo estas oficinas. Pero, ¿dónde está Selene? Debería estar acá. Como sea, me pondré aquí a esperar. No creo que Winston tarde en venir. Esta ropa me está incomodando un poco, la verdad. Mierda. De verdad no puedo olvidar lo que le tuve que hacer a mi padre. No quería hacerlo, no quería. Pero no tenía otra opción. No debería dejar que me persiguiese hasta ese maldito búnker. Quisiera hacer algo por saber si mi padre está bien. No, ¿qué mierda estoy pensando? Mi padre es un imbécil que por su culpa nunca pude tener algo con Stacy, y peor aún, por su maldita culpa mi madre me abandonó a mi suerte. Creo que en el fondo se merecía eso. Y peor aún, el muy estúpido buscaba ahora separarme de Winston. Que me está manipulando, bla bla bla, puras estupideces. No voy a permitir que me arruine la vida por tercera vez, ya me fue suficiente con lo de mi madre y Stacy. Mierda, Stacy. Desearía haber salido contigo. ¿Con qué aquí estaba Ciara? ¿Estás preparada para la misión? Oh mierda, Winston. Sí, claro que estoy preparada, estaré a sus órdenes. Perfecto. Por cierto, ¿te gusta esa ropa? Me he dado cuenta de que te encanta el color morado, así que te he conseguido ese chaleco y vestimenta para que combinara bien. Claro que me gusta, agradezco el detalle. Yendo al punto, ¿cuál es mi misión? Pues, como nuestros hombres han fracasado totalmente en la captura de Hotchos y la policía ha perdido el rastro de Baker, tú te vas a encargar de ir hacia un túnel oculto a las afueras de la ciudad. Ya que tenemos contactos de por ahí que nos informaron que han visto a un miembro de Jazz entrar en ese túnel, probablemente estén escondiendo algo por ahí. Jefa, creo que no me convendría mucho comandar a mi pelotón en un túnel, es que soy claustrofóbica. Vaya, pues podrías simplemente quedarte afuera a vigilar y que el pelotón ingrese, aunque van a necesitar de tus órdenes para coordinarse bien, pero como sea. Tienes que prepararte, ya que Jazz no viene con juegos esta vez. Jefa, ¿no cree que un túnel es demasiado sospechoso como para que alguien de Jazz pasara por ahí sin más? Sí, bueno, supongo que ya verán ahí. Ok. Jefa, ¿qué hará usted? Sencillo. Buscaré a Hotchos. Un puto túnel. Supongo que es momento de enfrentar mis miedos. Vaya qué adorable eres, Ciara. Estoy segura que conseguirás salir de ahí de alguna forma.
Y la verdad, me recuerda bastante a mí. Ya está listo, jefe. La mercancía ya está donde debería estar y no pareció haber ningún inconveniente en el camino. Muy bien. Aunque aún te falta mucho que hacer, estamos teniendo un sinfín de problemas en la mafia y aún no te he visto hacer gran cosa. No se preocupe, jefe, ya estoy tomando medidas en el asunto para poder arreglar los problemas. Esos tipos ya se las verán con nosotros. Recuerde que gracias a mí está usted en la cima. Muy bien pues, entonces a partir de hoy te quiero ver trabajar en todo lo relacionado a nuestro equipamiento, no podemos tardarnos más. Jefe, le prometo que daré lo mejor de mí, no le decepcionaré, con todo lo que hemos hecho en esta ciudad creo que será suficiente para acabar con todo esto. Voy partiendo ahora mismo por los demás capitanes, ya verá. Espera, Winston. No te olvides de venir a defenderme una vez vengan hasta acá. Ajá, sí, claro que estaré. Fue buena idea. Es momento de continuar con mi casa. Voy a por ti, Hochos. Vamos, vamos, ¿dónde diablos está mi armamento? Cierto que los tengo aquí. Joder, que me faltan un montón de armas. ¿Y mi ropa? Bueno, supongo que no me hace falta revisar. Vamos a quitarnos esta mierda. Muy bien, primero que nada tengo que averiguar más sobre esa Winston, que su presentación fue una puta mierda. Ok. Parece no haber ningún registro de ella aquí, qué cagada. Supongo que ya va siendo hora de salir de este lugar, Baker tendrá que estar en serios apuros. ¿Es eso, o Winston me terminará encontrando aquí y todo se irá a la mierda? Así que no tengo otra opción. Era hora de volver a las andadas. Prepárense para mi regreso, hijos de puta.